Byron López Castillo, le damos la bienvenida. Y le hemos planteado, y habíamos planteado ya previamente el día de hoy, el análisis de la situación y de los escenarios que hoy se encuentra el pueblo venezolano y fundamentalmente el señor Maduro, que ha sido desconocido como presidente, y luego el señor Guaidó, que ha sido Juan Guaidó, que ha sido reconocido como presidente interino. Venezuela en una encrucijada. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. El tema venezolano preocupa a la humanidad. No es un tema exclusivamente para interés de los venezolanos o de quienes vivan en Venezuela. El drama de Venezuela es un drama que tiene algunos años, que se viene agravando y agravando. Un pueblo totalmente polarizado, dividido por el odio, por el hambre, por la angustia, por la miseria y por la desesperación. No hay que usar términos que huelan a demagogia. La realidad es esa. La revolución bolivariana implementada por Chávez, que de revolucionario no tenía nada, como no tiene ninguno de los revolucionarios que andan dando la vuelta por América, fue la causante de esta debacle. Venezuela era un país y es todavía productor de petróleo, uno de los principales productores de petróleo. De tal manera que su ingreso económico, financiero, era tan grande que la gente en Venezuela compraba productos de consumo popular en el mercado de los Estados Unidos. Tenían tal capacidad adquisitiva de dinero que compraban legumbres, hortalizas, etcétera, en los mercados de los Estados Unidos. Y eso era muy común. Yo estuve alguna vez en Venezuela en la época anterior a Chávez y pude darme cuenta de este problema, de esta circunstancia. Pero cuando se entra al poder con una ideología que no es la conveniente, no por la ideología en sí, sino porque quien tiene la obligación de aplicarla no sabe lo que dice y menos puede aplicar lo que dice, entonces producen estos grandes cambios sociales. Paulatinamente Venezuela empezó a entrar en un tobogán del que no sale todavía. Frente a esto, Venezuela tuvo una actitud que la tienen todos los pueblos. Empezó a organizarse a través de los distintos movimientos y partidos políticos para enfrentar a Chávez. Venezuela, las fuerzas opositoras a Chávez cometieron una gran equivocación y ahora tienen que estar arrepentidos cuando en una elección crucial, por despreciar a Chávez, ellos no participaron en las elecciones y le dieron al gobierno de Chávez, al movimiento chavista, la oportunidad para que capte todo el poder de Venezuela. Paulatinamente se fueron aglutinando en fuerzas en distintos movimientos y surgieron líderes como Capriles, como López, como la Tintori y toda esta gente que paulatinamente empezó a aglutinar a la oposición. Pero esto sucede casi siempre. Los grupos llamados de oposición están de oposición al dictador, pero no están de acuerdo en el procedimiento o en la manera de actuar para llegar a un final feliz. Y eso pasó en Venezuela. Cada grupo por su lado quería hacer la oposición desde su punto de vista. Se rompió la mesa de la unidad. Y se rompió, entre otras cosas, la mesa de la unidad democrática, la MUD. Y esto permitió entonces que Chávez se sintiera dueño del mundo e hiciera lo que le diera la gana de hacer, convencido pues que él era el mandamás y el salvador de Venezuela. Eso lo conocemos bastante bien porque es un fenómeno político, social, económico de nuestra época, que la hemos vivido muy de cerca. ¿Qué pasa ahora? Cuando muere Chávez, se dice que Chávez fue el que le dijo a Maduro, tú serás mi reemplazo. Pero le mandó un pajarito también que le ratificó. Eso viene de ser los pajaritos. Porque parece que Chávez no confiaba en Diosdado Cabello, que era el que lo debía suceder, porque en ese entonces era presidente de la Asamblea Legislativa venezolana. Dio la orden terminante, que la respetaron, que quien debía sucederlo era Maduro. Muere Chávez y viene Maduro. Después verá con los pajaritos. Pero Maduro es un hombre inmaduro. De político no tiene nada. De estadista, nada. No entiende de economía, ni de política internacional, ni de nada. Diplomático, ni entonces nada. Un hombre totalmente sin conocimiento pleno. Sin querer atacar la actividad de él, era un chofer de bus. Eso era un bucero. Ahí se desempeñaba muy bien. Era dirigente. Era bucero. De los buses. ¿Cómo entra él con Chávez? Hay un libro que se llama
de Chávez a Maduro. Cuando cae preso Chávez, después del golpe que quiso dar, estuvo preso creo que 2 años, iban a visitarlo mucha gente de la cárcel y el que entraba ahí era apresado después porque era hombre de confianza. Entre la gente que entró fue un día Maduro, que era joven en ese entonces, jovencito, porque tenía simpatía por Chávez, y entonces le conoció a Chávez, y Chávez se valió de él, y le dijo: tú eres joven, cúmpleme la... Esto dice la obra de Chávez a Maduro. Le daba a él: ya no vengan a verme mis amigos, tú vas a ser el intermediario. Y entonces llevaba consignas por escrito o no a los dirigentes políticos de Chávez para que él le transmitiera lo que él pensaba. Y así se hizo amigo de Chávez. Y lo formó con un liderazgo con la identidad de hombre joven se impresionó, claro, amigo de un líder preso. Eso es una cuestión normal. Me dio una confianza que hablé con la gente, yo iba, entraba y salía, adquirió volumen en este sentido, pero eso no le dio ninguna capacidad de ninguna naturaleza. Llega al poder para entrar en materia. ¿Y qué es lo que hace? Lo que está haciendo, querer mantenerse por la fuerza, con una economía desbaratada. Pero ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué es importante lo que usted narra como historia y que lo narra muy bien en este libro? Le da la confianza, llega al poder, pero ¿por qué hay un antes y un después? Antes de Chávez y después de Maduro. O sea, en la gestión, en la identificación de este proceso. Porque Maduro hace la casita. Porque Maduro no estuvo maduro para ejercer ese cargo. No tenía ese liderazgo, no tenía y ese liderazgo que tenía, por ejemplo, él siempre habla de Chávez. Empezó a hablar como Chávez. Sí, claro. En la televisión que le imita la voz de Chávez. Saca la Constitución, aquí está la Constitución, igualito que Chávez. Entonces, imitó, porque el populismo se caracteriza por eso. Así es. Por conmocionar a las masas con actitudes intrascendentes. El pueblo empezó a entender cuál era su situación tan grave, empezó a no encontrar trabajo, etcétera, etcétera, de todo lo que conocemos. Y viene la debacle. La oposición empieza a hacer fuerza, se aglutina, gana el Parlamento, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, y tiene una oposición tremenda en la Asamblea Legislativa. La preside Ayú, que es un hombre del Partido Demócrata. Ramos Ayú. Ayú, y hombre inteligente, valiente, actuó muy bien, pero empezó a disolverse y terminó pues disuelta. López preso, ahora está en su casa con arresto domiciliario. Capriles también fue detenido. La Tintori, que jugó un papel importante, mujer de López, recorrió el mundo haciendo conocer la realidad venezolana, fue perseguida la Tellado, ¿cómo se llama la muchacha? Machado. Corina Machado. Corina Machado, igual. Hay figuras ahí se valientes, pero ahí se rompió. Okay. Y de eso aprovechó Maduro, lógicamente, ayudado por fuerzas extrañas. Es evidente que hay una fuerza que tiene que superarla si se espera el cambio que espera Venezuela. Es la fuerza militar. Correcto. Eso no puede negarse. Él está apoyado por las Fuerzas Armadas, que obedecen consignas no de Venezuela, sino de otros países. Correctamente de Cuba y ahora de Rusia, que está metida en esto, con la China, que es un tema muy largo para analizarlo. En su análisis, ¿cómo logra Maduro romper la unidad? Primer análisis, porque yo y muchos analistas hablan de que Maduro ha gobernado para la política y para el poder. No ha gobernado para la economía ni nada, por lo contrario, ha desgobernado para eso. Pero ¿cómo Maduro se dedica solo a la política y al poder y destruye toda la fortaleza que está en un pueblo? El poder moral que está en un pueblo, lo destruye. Es el problema más grave que hay. Es un poco la interrogante que yo me pregunto siempre. Esta gran división social que hay es evidente, es una polarización de fuerzas. Más de la mitad, mucho más de la mitad contra él y un gran porcentaje de gente con él. También con él. Que algunas cosas recibieron de parte de Chávez, ¿no? Claro. Pero también hay gran conglomerado humano que siente la angustia de una economía despedazada, una inseguridad, etcétera, etcétera. Un éxodo nunca visto en América, millones de venezolanos saliendo de la forma que salen, buscando nuevos horizontes a los distintos países de América y del mundo, y eso hace que Venezuela se haya despoblado. Lo cual, decía un comentarista el otro día, le conviene a Chávez, a Maduro, porque se va saliendo la gente que está contra él y le queda solamente la que le levanta con él. Es otro análisis. ¿Qué pasa ahora? Se nombra la asamblea dirigida por Ayú y luego este señor
convoca elecciones para otra asamblea. Primera gran equivocación política que le significa lo que le está pasando ahora. Claro. Y entonces deja sin efecto la asamblea que presidía Ayú y se nombra una nueva asamblea que le puso Asamblea Nacional. Así es, ¿no? Bolivariano, sí. Nacional, Sí, no. que preside Guaidó. Entonces, frente al momento crítico que vive Venezuela, surge este hombre joven de 34 años de edad. Siempre cuando se analizan los problemas graves que confrontan a los países con dictaduras fuertes, se ha dicho que de pronto, de la nada, de la noche a la mañana, surge una figura que no era conocida. Un outsider, Un outsider, le dicen ahora. por ahí. Él estaba Un hombre adentro. totalmente desconocido, Claro. pero que entraña el sentimiento de repulsión a ese régimen. Eso es Guaidó. Lo que pasó aquí con Rafael Correa. Exactamente. Igualito. Más grave la crisis de Venezuela. Más grave la crisis de Felizmente, como Venezuela. Acuérdese que nos querían llegaremos llevar allá, nosotros, ¿no? ya déjeme acabar. Eso Como era. Venezuela no llegaremos nunca nosotros, porque Ecuador es otro país. Es Claro. otro tema. Guaidó está ahora de presidente. ¿Por qué? Porque es presidente de la Asamblea, que es la función legislativa, la que de conformidad con la Constitución de Venezuela le corresponde la sucesión presidencial. Y como este grupo desconoce a la Asamblea de Maduro, es ella la que se considera legalmente instalada y constituida. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Lo que no pasó, y aquí viene el asunto medular de la conversación. En este momento Maduro está más solo que nunca, como dice un tango. Está solo. Tiene el rechazo de todos los países de América. Esta noche vi en la televisión, todos los rojos están con Maduro. Son 4 o 5 países. Y todos los verdes con Guaidó. Entonces, América Latina está con la tesis de Guaidó. Y la Unión Europea igual. La OEA se acaba de pronunciar igual. El Ecuador, y aquí hay que destacar un hecho importante, tomó la decisión, para mí, valiente y realística, pragmática, de reconocer al gobierno de Guaidó y pedirle que esto se acabe. Si Maduro fuera Maduro y no conversara con los pajaritos, como dice, ni tuviera las frases tontas como decir que él ha vuelto del futuro, que es la última frase inmortal de él, estuvo en el futuro, regreso del futuro, y el futuro me dice que todo va muy bien. Eso es la mediocridad de él, pero impresionan esas frases pues, al pueblo común. Pucha, que estuvo en el futuro. Doctor, ¿usted qué ve más cerca para lograr una solución a la situación de Venezuela? ¿Una solución política, una solución militar o una solución legal constitucional? La primera y la tercera. La militar no. La militar daría margen a un desangre mayor que el que está viviendo Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela lo respaldan a él. Una intervención de cualquier país, que es Estados Unidos, que se mete ahí, que no lo hará, sería para que toda la gente que apoya en este momento a Maduro se revierta contra él, a favor de él. Una solución negociada. Una solución. ¿Cuál es? Lo que está planteando Guaidó y lo que le pide la OEA, todos los países que están, el grupo de Lima, etcétera, convoque a elecciones. Usted ya no puede gobernar. Tiene un país mayoritariamente en contra, pero ya no una puede, economía choleña. Ya, pero ya no primero, puede pero convocar, pues ya lo desconocieron. Bueno, Ya no le pueden pedir eso mismo. Si ya lo Primero, desconocieron. estamos hablando de concertación. Usted quiere convoque elecciones. No lo hace, convoca a Guaidó. Pero primero, ¿qué hace con La salida con Maduro, negociada, claro. A Maduro yo no quiero hablar de que Maduro tiene que ser eliminado físicamente, No, soy él le van enemigo a- de a él eso. le van a dar un exilio. A Maduro tendrá que tomar cualquier rato la decisión de retirarse Claro. o de suicidarse, porque no le queda otra alternativa. Este pueblo está en este momento comprendiendo que tiene a su lado al mundo. Antes estaba solo. Andaba la señora Tintori dando la vuelta y recibía el apoyo. No, ahora está anunciado públicamente el apoyo que tiene de América, a excepción de México, de Cuba, de Bolivia y por ahí algo Salvador. más. Salvador. Pero Entonces, todo esto tiene que pasar siempre y cuando los militares coadyuven, pues. ya está notándose un cambio, dicen, en las Fuerzas Armadas. Declaró el ministro de Defensa que morirán con Maduro, pero por todo hablan ya de que hay una decisión. Es un punto No, neurálgico ya le han dado de la salida. discusión. ¿Ah? Doctor, ya le han dado la salida a los militares. Guaidó dice, señores, tendrán amnistía. Los que salen. Así dijo Guaidó, que los ya se apoyen. adelantó. Y la otra salida a Maduro, señor, deje la presidencia y lo ponemos en un avión y se va de un exilio. Y Eso- después lo juzgamos. Y ese es el eso otro pasará. problema. Eso pasará porque Eso esa es la salida negociada Así que hablamos. eso Es un poco en esa Venezuela vía. no puede vivir tanto tiempo No como puede, está, pues, no puede. por 1000 razones. Primero, eso es contagioso. Y esa cuestión de Venezuela puede
proyectarse, que es lo que buscan. ¿Qué es lo que buscan? Usar a Venezuela como puente para instalar en América un movimiento del tipo soviético o chino. Por eso están los chinos y los soviéticos unidos con él. Pero por ahí va la cosa. Pero le voy a decir una Eso cosa, es. doctor. Por ahí va la cosa. Pero le voy a decir una cosa. Este hecho en Venezuela, ¿no?, le da la sepultura a la propuesta del socialismo del siglo XXI de la revolución bolivariana. Así es. Porque después de Venezuela sigue el otro, pues, sigue Nicaragua, pues, que está en una misma situación, pues, seguirán nosotros. De los tales movimientos socialismo siglo XXI, que no tienen de socialismo nada, Lo del ni tienen denominado de Foro de Sao Paulo, revolucionario, ¿verdad? menos, jugaron con esta idea, con estos términos, para engatusar a la gente. Sí. Han fracasado en Fracasado Venezuela. totalmente. Han fracasado en Brasil, Nicaragua. han fracasado en Nicaragua, han fracasado en el Ecuador. Salvador. Bolivia se mantiene porque tiene otra política económica distinta, porque hay un vicepresidente que Que tiene ha otra manejado mentalidad. todo. Ese Eso ha es lo que manejado se la lee, economía. y Claro, se comenta y claro. se analiza. Sí, Bolivia claro. tiene otro enfoque, Otro enfoque. pero está todavía con Maduro. Entonces a Maduro le corresponderá pensar y pesar bien su futuro como simple ciudadano, porque eso no va a permitir más tiempo el mundo. ¿Cuál fue el detonante para que esté pasando lo que está pasando actualmente en Venezuela? La Porque migración, pues. antes del 10 de enero todo estaba pasando, pero seguía pasando y pasando, pero hay un detonante. No, la salida de la gente. Un detonante. Ese es. El detonante es la base rusa en Caracas, en Venezuela. Y el avión que ya llegó. Eso provocó el despertar de Estados Unidos y la movilización del resto de países, porque si Así tenemos una base rusa eso es. en Venezuela, ¿qué significa eso para la paz regional, doctor? Eso, ¿Qué la significa? alteración de la paz total y la creación de un movimiento como el que buscan ellos en América Latina, que no A la ver, tienen. pero ese libreto es igualito al de Cuba, pues. Exactamente. Igualito al de y la Cuba. Fuerza Y Armada, eso no es exactamente lo mismo que quieren hacer. así es. Ese es el detonante, como usted bien anota, uno de los detonantes más importantes de esta crisis que está para mí en el principio del fin. Ahora, ¿qué hará la ONU? ¿Qué hará la OEA? Se ha convocado para el sábado, Estados Unidos ha pedido que la ONU, no la OEA, la ONU, ¿qué hará la ONU? Estos organismos Convocar a internacionales- Rusia. No, la OEA, no. Esto La es ONU, la ONU. El sábado se reúne la ONU, la Ahí va, OEA a sí. ahí va a tomar la decisión. Los organismos internacionales como la OEA y la ONU, lamentablemente, no tienen fuerza coercitiva. Toman decisiones y se Claro, quedan en la no es parte vinculante, lírica, no es pero no vinculante. tienen la capacidad de fuerza para decir esto que tomamos nosotros se va a cumplir en algunas. No, en el lirismo, pero ahora no. Es una cosa distinta. Lo que sí Total, reconocemos ya que tiene- a ver. Venezuela antes, el 10 era una cosa y Venezuela después del 10 de Eso enero. es claro. Doctor, Es otra cosa. muchísimas gracias por su análisis.